Desperté en el hospital tras la cena de Acción de Gracias sin recordar nada. Mi madre sonreía diciendo que bebí demasiado y me caí por las escaleras. Pero yo nunca bebo. Al abrir mi teléfono, encontré una grabación accidental de 59 minutos. Escuché a mi tía decir, no llamen a emergencias, dejen que se quede ahí tirada. Estaban posando mi cuerpo inconsciente para fotos falsas mientras planeaban cómo ocultar un secreto de hace 10 años. Me desperté con el sonido rítmico de un monitor cardíaco que taladraba mis oídos. El olor a desinfectante y sábanas limpias me confirmó que estaba en un hospital antes de que pudiera abrir los ojos. Cuando finalmente lo hice, la luz blanca del techo me cegó por un momento, provocándome una punzada de dolor detrás de las sienes. Mi madre estaba allí, sentada en un sillón junto a la cama. No parecía preocupada en absoluto. De hecho, tenía una sonrisa extraña, casi forzada, que no llegaba a sus ojos. Me dijo con una voz demasiado dulce que me había pasado con el vino en la cena de Acción de Gracias y que me había caído por las escaleras al intentar ir al baño. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca como el papel y solo salió un quejido ronco. Lo primero que pensé, incluso a través de la niebla de los medicamentos, fue que ella estaba mintiendo descaradamente. Yo no bebo. Todo el mundo en esa mesa sabía que tengo una intolerancia severa al alcohol y que jamás tocaría una copa de vino. Mi cuerpo simplemente no lo procesa bien y las consecuencias son inmediatas. La enfermera entró poco después para revisar mi vía intravenosa. Mientras ajustaba el suero, evitó mirar a mi madre a los ojos en todo momento. Se inclinó hacia mi oído fingiendo que revisaba mi almohada y me susurró con una rapidez inquietante que mi familia era muy interesante y que tuviera cuidado al salir de allí. En ese instante, un escalofrío de puro terror me recorrió la espalda. Sentí que estaba en medio de una película de la que no conocía el guión. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, milagrosamente intacto. Al desbloquearlo con manos temblorosas, vi un archivo de audio de casi una hora que no recordaba haber iniciado. El nombre del archivo era una serie de números aleatorios, pero la hora de inicio coincidía con el momento en que nos sentamos a cenar. Le di a reproducir con el corazón golpeando mi pecho como un animal enjaulado. Necesitaba saber qué había pasado mientras mi conciencia me abandonaba. Los primeros minutos de la grabación eran insoportablemente normales. Podía escuchar el sonido metálico de los cubiertos chocando contra la porcelana y las risas de mis primos pequeños peleando por el último trozo de pan. Mi abuela se quejaba, con su tono agudo de siempre, de que el pavo estaba seco y de que el puré necesitaba más sal. Era la banda sonora de cada una de mis cenas familiares desde que tengo memoria. Pero entonces, a los 10 minutos exactos, mi propia voz cortó el aire como un cuchillo. Escuché cómo le pedía al tío Ricardo, con una firmeza que no sabía que poseía, que habláramos sobre lo que ocurrió en la Casa del Lago en el verano de 2015. En el audio, el silencio que siguió fue tan pesado que casi podía sentirlo físicamente en la habitación del hospital. Nadie masticaba. Nadie reía. El tío Ricardo intentó soltar una carcajada, pero sonó como un motor roto. Me preguntó por qué sacaba a relucir historias de hace una década, historias de cuando mi prima Lucía era apenas una niña de 9 años. Yo no cedí. Le respondí que Lucía finalmente había tenido el valor de contarme la verdad sobre aquellas supuestas clases de natación privadas. En ese momento, la voz de mi tía Elena intervino. No sonaba preocupada, sonaba amenazante. Me preguntó qué pensaba ganar arruinando la paz familiar con fantasías infantiles. Yo mencioné las fotos. Fotos que Ricardo había guardado en un disco duro oculto. Lo que escuché a continuación fue el sonido de mi propia destrucción. Mi voz empezó a sonar arrastrada, como si tuviera la lengua hinchada. Me quejé de que el agua tenía un sabor amargo y metálico. Pregunté por qué la habitación se estaba volviendo oscura si aún era temprano. Mi tía Elena, con una falsa dulzura que me revolvió el estómago, me dijo que solo estaba cansada y que bebiera un poco más para relajarme. Entonces, el sonido que me perseguirá en mis pesadillas, un golpe sordo y pesado. Mi cuerpo colapsando contra el suelo de madera. No hubo gritos de auxilio. No hubo pánico. Solo escuché el sonido de una silla arrastrándose y a mi tío Ricardo diciendo, por fin se cayó la boca.
Lo que siguió a la grabación fue una lección de frialdad criminal. Mi prima Lucía lloraba de fondo, suplicando que alguien llamara a una ambulancia, pero mi madre, mi propia madre, le dijo que se sentara y se callara si no quería ser la siguiente. Escuché como el tío Ricardo y mi padre me agarraban de los brazos y me arrastraban por el pasillo. Sus respiraciones eran pesadas. Discutían dónde ponerme para que la caída pareciera natural. Decidieron que el sofá era el mejor lugar. Pero no se detuvieron ahí. Mi tía Elena dio una orden que me hizo vomitar cuando la escuché: trae la cámara y una cerveza abierta. Durante los siguientes 15 minutos de audio, escuché cómo posaban mi cuerpo inconsciente. Me ponían una lata en la mano, me despeinaban y se reían mientras me tomaban fotos degradantes. Practicaban su mentira una y otra vez. Se cayeron por las escaleras. Estaba borracha. Intentamos ayudarla, pero no se dejaba. Repitieron la misma frase hasta que todos en la habitación, incluidos mis abuelos, asintieron en señal de acuerdo. Estaban fabricando la narrativa para destruir mi credibilidad antes de que pudiera testificar. Días después, tras salir del hospital bajo mi propia responsabilidad, Lucía apareció en mi puerta. No dijo una palabra. Tenía marcas de dedos moradas en su cuello y sus ojos estaban inyectados en sangre. Fue al baño y salió rápidamente, diciendo que no podía quedarse. Cuando se fue, encontré un trozo de papel higiénico arrugado detrás del espejo. Tienen a mi hija. Revisa la cámara del martes. Mi sangre se congeló. Lucía no solo estaba siendo silenciada por el trauma, estaba siendo chantajeada con la vida de su hija de 5 años. Corrí a mi computadora para revisar los registros de mi cámara de seguridad. El video del martes a las 2 de la tarde mostraba a mi tía Elena guiando a la niña hacia un coche negro. La pequeña abrazaba su conejo de peluche mientras miraba hacia atrás con confusión. El conductor del coche, claramente visible cuando bajó la ventanilla para fumar, era el abogado principal del bufete de mi familia. Estaban usando a una menor como rehén. No perdí ni un segundo. Llamé al detective Godwin y le envié el archivo de audio original, el video del secuestro y mi informe de toxicología. El informe confirmaba que en mi sangre había niveles letales de un sedante que suele usarse en veterinaria. Alguien me había administrado una dosis que podría haberme matado. El detective, un hombre de pocas palabras pero de acción inmediata, coordinó un operativo con los servicios de protección infantil y el equipo de operaciones especiales. No podíamos entrar a ciegas. Si la familia se sentía acorralada, la niña correría peligro. El experto forense, un hombre llamado Marcos, logró rastrear la señal del GPS del coche del abogado. Estaban escondidos en una propiedad rural a nombre de una empresa fantasma del tío Ricardo. Mientras la policía rodeaba la casa, yo recibí un último correo de mi madre. Decía que si no retiraba la denuncia y entregaba mi teléfono, nunca volvería a ver a mi sobrina y que me internarían en una institución mental por el resto de mi vida. Pero ya era tarde para sus amenazas. El operativo fue un éxito rotundo. Encontraron a la niña encerrada en una habitación, afortunadamente ilesa físicamente, pero aterrorizada. El tío Ricardo, la tía Elena, el abogado y mis propios padres fueron arrestados en el acto. Durante el interrogatorio, mi tía Elena se derrumbó y confesó todo, no solo lo de la cena, sino como llevaban años comprando el silencio de toda la familia con el dinero de las empresas de Ricardo. Hoy, mientras grabo esto, estoy sentada en una casa nueva, en una ciudad diferente. He cambiado mi nombre legalmente y tengo una orden de alejamiento permanente. Lucía y su hija viven conmigo, estamos intentando reconstruir nuestras vidas desde las cenizas. El juicio será largo y agotador, y sé que sus abogados intentarán llamarme loca 1000 veces más. Pero cada vez que dudo, escucho de nuevo esos 59 minutos de audio. Escucho la risa de mi tío mientras yo estaba en el suelo. Y recuerdo que la sangre no te hace familia, la lealtad y el amor sí. Ellos no son mi familia. Son solo criminales que cometieron el error de olvidar que mi teléfono siempre estaba grabando.